Bien. ¿Listos? Vino más gente, pero bueno. Este tema que vamos a ver ahora es la muerte de sufrimientos o los enigmas de la muerte. Antes de empezar, quisiera pedirles un favor. Si traen celular, bájenle, apáguenlos allá, al cuarto, donde no interrumpan. Hola. Entonces, muy bien. Hola. ¿Qué pasa? No ustedes eso. Hola. Su celular, bajen el celular, por favor, el sonido. O lo apaguen. Si no sabe del celular, ponlo allá en el cuarto, por favor. Allá, ponlo la mano encima. Con eso también, mi güey, por favor. Sí, probablemente. Sí, porque... ¿Ya? ¿Listos? Oh, se van a aventar un chiste antes. Bueno, decimos, el tema de ahora es hablar un poco de los enigmas de la muerte o fenómenos de la muerte, porque es importante saber, tener algo de información de qué es lo que va a pasar después o cómo funcionan las cosas, porque es parte de la creación, es parte del universo, es parte de los destinos de una humanidad. El inicio, el término de un cuerpo físico, el término de la vida. Todos nosotros, al momento de empezar la existencia, nos fueron dados diferentes cuerpos al alma para la expresión, para que viniera aquí a vivir, expresarse, prepararse, aprender. Esos cuerpos obviamente están en relación a las dimensiones superiores de la naturaleza. En el inicio, cuando vamos a decir, entonces hay una relación sexual de hombre y mujer, el espermatozoide y el óvulo fecundantes, cuando se unen, mezclan sus energías. Esa energía resultante da origen a más aspectos genéticos diferentes, da origen a el cuerpo causal. Va condensando y se refleja en la creación del cuerpo mental, después el astral, el etérico y al final la parte de la creación de la célula física. Así, célula a célula en el vientre materno, tanto de los cuerpos internos energéticos como el cuerpo físico en el vientre de la mujer, se van desarrollando. Para entonces, la esencia está en la quinta dimensión, está esperando sencillamente a que se formen los cuerpos que se le van a dar al alma para venir a expresarse, para tomar un cuerpo físico y expresarse. Antes, vamos a decir que si esa esencia ya tuvo antes vidas, tuvo un proceso de muerte que es el cese de toda función orgánica. Cuando el alma está entonces en la quinta dimensión,
el mundo de los muertos o es el mundo de los sueños, es lo mismo. Por eso nosotros muchas veces soñamos que estamos viendo, platicando con una persona que ya falleció. En realidad es porque es la misma dimensión, es la misma región de existencia. El mundo físico es una región de existencia. El mundo etérico es otra región de existencia, es la cuarta dimensión. El mundo astral, que es la quinta dimensión, es el mundo de los muertos. El mundo de los fallecidos también es el mundo de los sueños, es sí mismo, es la misma región. Ahora, estos cuerpos se le dan al alma, se le dan a la conciencia para que se exprese en sí mismo en el transcurso de la vida. Pero esa conciencia no está del todo limpia. Está enfrescada, fraccionada, y cada fracción está enfrescada en defectos psicológicos, llamados los 7 pecados capitales o sus derivados. Cada derivado de ellos tiene enfrascada, atrapada, cierto porcentaje del alma esta que va a venir, de la conciencia en sí mismo, y se expresa ese defecto psicológico. Ahora, cuando se le dan los cuerpos internos y el cuerpo físico a un alma, nace el bebé, empieza su desarrollo, más o menos puede variar 2 años, 2 y medio, 3 años, que se puede expresar entonces el primer defecto psicológico. Cuando la personalidad se va creando en el bebé, a medida que va creciendo, esa personalidad que es un aspecto energético que va siendo creado, esa energía es tomada con un defecto psicológico para empezar a expresarse. Se empieza a expresar en el bebé. Entonces el bebé ya actúa con defectos, ya actúa con ira, ya actúa con celos. Les puede parecer increíble, pero ya actúa con lujuria, y actúa con diferentes tipos de egos, cada vez más, a medida que va creciendo, y se expresa entonces desde los 2 y medio, 3 años de edad, empieza a crecer el bebé, y a medida que va creciendo de ese tiempo a los 7 años de edad, se forma la personalidad. A medida entonces que se va formando, con las experiencias de vida, con las experiencias y energías del ambiente, de los padres, de los amigos, de la familia, con todas esas influencias energéticas se va creando un tipo de personalidad, un tipo de energía específico en cada persona. En cada vida se crea una personalidad. No es una personalidad para siempre, es una personalidad que se va creando en cada vida, en cada cuerpo físico que tenemos. A medida entonces que vamos creciendo, se van expresando esos defectos psicológicos en la persona. Son los mismos defectos que ya ha traído una persona. Ahora bien, los seres que seleccionan el espermatozoide y el óvulo fecundantes, los seres que unen esas células, los que organizan la estructura genética de acuerdo a karmas y dharmas de la persona. Si una persona trae un karma determinado, puede entonces ser modificado algún gen en la estructura, en la organización, que le dé ciertas características al cuerpo físico. Eso con la finalidad de que se cumpla ese karma. Es decir, si ese acomodamiento del orden genético le da una alteración al cuerpo físico que le hace sufrir tal o cual situación a la persona, entonces con ese sufrimiento va a pagar un karma. Puede ser aprovechado igualmente por el Padre Interno
para que en esa vida esa persona sufra algo y desarrolle una facultad, desarrolle una paciencia, desarrolle amor, desarrolle comprensión, desarrolle algo que al Padre interno le interesa que nosotros desarrollemos en el momento que nosotros estamos viviendo. No es vivir por vivir, no, repito, no es vivir por vivir. Hacemos las cosas cada día de nuestra vida, pero no significa entonces que vamos a vivir como robots. No vamos a vivir mecánicamente. Debe haber, expresarse una conciencia y un aspecto interno, espiritual en todas las personas. Aquella persona que viva así nada más porque sí, que nace, crece, se reproduce, muere, es una forma tonta de vivir y es una oportunidad, es una vida perdida, una de muchas, pero lo que se hace en una vida se hace en otra, y en otra, y en otra, y en otra, hasta que el alma se cansa, entonces busca algo diferente, se cansa de sufrir, busca algo diferente, algo real, ya no una teoría, algo práctico, algo que experimente, algo que viva. Los señores entonces que dan esta función de vida, que seleccionan un espermatozoide, porque no es al azar que un espermatozoide va a realizar la fecundación, es seleccionado, y el óvulo es seleccionado por una inteligencia superior, una inteligencia divina. Ni el hombre ni la mujer seleccionan al espermatozoide ni al óvulo, no, es una voluntad divina. Y eso es de acuerdo a karmas y a dharmas que va a sufrir la persona, que va a vivir. Pero nosotros estamos acostumbrados a que día a día sale el sol, se eclipse o no, como ahora. Pero nosotros estamos acostumbrados a pensar que va a ser un día común y que vamos a hacer las cosas en forma robótica y no nos preocupamos jamás, nunca, de crear un instante consciente, de estar perceptivos de las cosas. ¿Han ustedes observado la luz del sol? ¿Lo han observado ustedes? ¿Han observado la luz del sol? ¿Sí la han visto? Sí la han visto. Muchas veces, todos los días. Allá, todos los días. ¿Pero la han observado? ¿Han estado conscientes al observarla, al percibirla? Esa intensidad, esa luminosidad, la conciencia, la vida, la fuerza, el calor, la energía en sí. Y lo han observado tan simple, tan simple, tan simple. La luz del sol, ¿la han observado? Han detenido el tren de su vida, de los pensamientos, de las emociones, los miedos, las angustias, los planes, las ideas, las preocupaciones de las cosas. Han detenido ese tren espantoso, aterrador de vida en un instante y han observado la luz del sol. Es necesario hacerlo. Detener un poco el tren de nuestra vida y observar. Si lo hacen, van a percibir la esencia. Escuchen, la esencia que da vida al planeta y que da vida a las plantas, a la naturaleza, al ser humano. La esencia Cristo, la esencia de vida. Si no hay sol, todo muere, todo muere. Pregúntense, entonces, ¿por qué? ¿Qué hay en la luz del sol que le da vida al planeta? Es lógico y es sencillo. ¿Por qué no detenerse un instante y observar y percibir con intuición
percibir con el corazón, percibir con la conciencia, la luz del sol. Sencillamente esa luz que allá, el reflejo está allá, percibirlo y captar la esencia que da vida al planeta, la esencia que nos da vida a nosotros, a la naturaleza. Inténtenlo. Eso está ahí todos los días. Inténtenlo. Al menos para que no se vayan de ojos de esta vida, que no les llegue la hora de la muerte y que digan, pues la vida fue de ojos porque no aprendí nada, no vi nada, no supe nada, no experimenté nada, porque el hecho de la teoría de las cosas que nosotros hablamos, las cosas que ustedes van a leer en libros diferentes, no sirve para nada. Al alma no le va a dejar nada en la trascendencia de sí mismo, del alma misma, no le va a dejar nada. Internamente, en los cuerpos energéticos, en el cerebro, los datos son pequeños impulsos eléctricos que se transmiten de una neurona a otra. Hay una conexión entre neuronas y van a unas esferas, a los cuerpos internos que los procesan internamente esos datos y se retransmiten y se graban en una especie de placa que tenemos aquí en esta área, en la nuca. Eso significa la memoria a largo plazo. La memoria a corto plazo está en relación a esas esferas que nosotros tenemos. Pero no es solo eso, sino que tenemos que experimentar esos datos, porque esos datos quedan grabados en la memoria, pero no en la conciencia, no en el alma. Es diferente. La memoria es infiel. Puede suceder algo que borre esos impulsos, esos caracteres, esas grabaciones aquí en el cerebro y perdemos la memoria de algo, ya sea a largo plazo o ya sea memoria a corto plazo. Entonces no significa que nosotros vivamos conscientemente con el hecho de saber muchas cosas, de tener muchas informaciones. Lo importante es conocer, experimentar a conciencia las cosas. Tan sencillo así, entonces, les digo, el sol, hagan el ejercicio, ahorita ya se metió. Hace rato se metió y otra vez ya se metió. Se metió con el eclipse y se metió ahorita natural. Pero mañana, deténganse en un instante y observen, se van a sorprender. Se sorprenderán. Porque estamos acostumbrados a ver, pero así nada más. No a observar, no a percibir con el corazón, intuición, con la conciencia. Mucho más, con mucha mayor razón entonces, ese proceso mágico de la unión de un espermatozoide y un óvulo, porque es magia, es mágico. Es increíble poder ver un espermatozoide que está intentando entrar, fecundar un óvulo. Es verdaderamente mágico. Es increíble. Sin embargo, esa fuerza es seleccionada por los ángeles de la vida, que esos ángeles son personas que en algún momento posiblemente fueron como nosotros o no cayeron como nosotros, en una inconsciencia como la tenemos nosotros, sino que si nosotros empezamos a caer y a crear el ego y a darle fuerza por allá en la segunda mitad de la Lemuria, antes de la raza Atlante, antes de la raza Aria que es la nuestra, fue la raza Atlante, fue otra humanidad. Y entonces llegó arqueólogos también y muchos dijeron, sí, no existe, y ¡pum! Eso no. A los atlantes. Y se creó la raza esa. Pues antes de los atlantes, en la segunda mitad de la Lemuria, fue cuando se empezaron a expresar los yoes y empezaron empezamos a darle fuerza a nosotros.
Hubo seres entonces que no cayeron. Hubo seres que no se fueron como nosotros, mantuvieron su estado de perfección, su estado angélico. Pues algunos de esos señores obviamente prestan alguna función, algún servicio en el cosmos a las jerarquías divinas. Algunos de esos seres, entonces los ángeles de la vida, fueron seres como nosotros, seres conscientes que son ahora, pero que antes fueron inconscientes y trabajaron internamente. Conocieron un sistema, conocieron una forma de trabajar y se dedicaron a buscar a sus padres internos y desarrollar su alma, desarrollar su conciencia. Entonces los diferentes niveles jerárquicos de perfección, ángeles, arcángeles, serafines, potestades, dominaciones, tal cual. Todas esas series de jerarquías divinas están para ser alcanzados por cualquiera que se decida y se prepare. No es algo de allá de Dios y Diosito los escogió. No es así. Todas las personas lo pueden alcanzar en su momento si se deciden. Ellos, los ángeles de la vida, entonces cumplen una función. Los ángeles de la muerte cumplen otra función. Los ángeles de la muerte entonces cortan un hilo magnético que los ángeles de la vida conectan de los cuerpos internos al alma. Y entonces, al momento antes de pegar el chillido, porque si es que chilla, en ese instante justo está siendo conectada el alma, la esencia que está ya en la quinta dimensión, al mundo de los sueños, al cuerpo físico. Y los ángeles de la muerte, después de haber vivido y de haberse cumplido karmas y armas, con un instrumento que utilizan, cortan ese hilo magnético, porque es de un muy fuerte voltaje que no cualquiera lo puede cortar. Y estos seres entonces lo cortan, son los señores igual conscientes que prestan una función, un servicio a la divinidad, a la ley divina. Tanto los ángeles de la vida como los ángeles de la muerte son seres conscientes. Por muy bonitos que se presentan los ángeles de la vida, como el ángel Gabriel, que anunciaba a María que su embarazo y que se moviera y todas las cosas, él es uno de ellos. Y los ángeles de la muerte entonces asumen figuras espectrales que les son correspondientes a su función. No es porque sean así, se pueden quitar esa vestidura, esa máscara, y entonces se muestran como son. Pero posiblemente si se muestran como son, nos cegarían de su luz. Posiblemente nos quedáramos ciegos o al menos aturdidos de tanta luz. Ahora, cuando una persona muere, normalmente son tres cosas que van al panteón, por lo común. Uno, el cuerpo físico. Dos, el cuerpo etérico, que aunque el cuerpo etérico pertenece a la cuarta dimensión de la naturaleza y es independiente del cuerpo físico, se puede separar. Cuando una persona muere, entonces el cuerpo etérico acompaña al cuerpo físico, porque el cuerpo etérico viene siendo la parte energética, la parte superior del cuerpo material. Una cosa es el cuerpo físico, vamos a decirlo, la parte inferior, y otra cosa es el cuerpo etérico, lo que le permite vivir, expresarse. Sin embargo, cuando ya se corta ese cordón, entonces ya el cuerpo astral es separado del cuerpo físico, ya no tiene un cuerpo astral, ya entonces la persona no tiene emociones y tampoco tiene sentimientos, y no tiene
impulsos eléctricos que le vienen al físico del cuerpo astral. Impulsos eléctricos que van a llegar al cerebro, que van a llegar al corazón, ya no existen. Por tanto, igual el cuerpo mental ha sido desconectado, ya no tiene pensamientos, no tiene planes, no tiene ideas sobre esa persona, su cerebro ya no funciona. Igual entonces su cuerpo causal ha sido desconectado. Es decir, ya no se expresa entonces ninguna fuerza de voluntad de la persona. Ya ha muerto. No se expresan entonces impulsos eléctricos, emociones, pensamientos, voluntad, ideas, planes, ninguna función del cerebro. Y no se expresa tampoco, repito, la voluntad. Entonces una persona ha muerto. Ahí entonces los órganos empiezan a decrecer. Si esa persona ya ha muerto, significa que los cuerpos internos ya han sido desconectados. Esa es la diferencia entre una persona viva y una persona muerta. La persona viva tiene los cuerpos internos y están conectados todos. En una persona muerta ya los cuerpos internos han sido desconectados del cuerpo físico. Entonces al panteón va el cuerpo físico y el cuerpo etérico, que es la parte superior del cuerpo físico, la parte energética. Y la expersonalidad del difunto, la personalidad que creó durante su vida. Esa personalidad que le sirvió a los efectos psicológicos, al ego, para expresarse. Porque los efectos psicológicos se empiezan a expresar cuando la personalidad se empieza a formar. Como dijimos, si un bebé a los 3, 4 años de edad, 5 años de edad, a medida que va creciendo, va formando su personalidad y ya va haciendo su carácter más definido, entonces los egos se empiezan a expresar. Mientras los egos están esperando, muchas de las veces, casi siempre rodeando al bebé. El bebé muchas veces lo ve entonces a sus propios efectos. Y como quiera que son demonios, son diablos, no es nada bonito, entonces se espantan. Y resultan llorando, y llore, y pues la mamá ahí está buscándoles, que es la ropa, que es el pañal, que tiene hambre, que tiene sueño, y haciéndole cuchi, y para que se duerma, y nomás no se duerma. Porque está espantado el bebé con sus propios yoes, con su propio ego, que los vio ahí esperando ellos el momento preciso, para que se desarrolle la personalidad y poder empezar a expresarse. Cuando empiezan a expresarse, entonces a través de la conciencia que se expresa en las circunstancias de vida, los efectos psicológicos absorben esa conciencia y fortalecen la conciencia que ya tienen. Entonces se vuelven más fuertes y la conciencia es más chica, la conciencia es más débil. Entonces una persona se vuelve cada vez más inconsciente. Su conciencia va estando cada vez más dormida de esa manera. Entonces, la personalidad sirve para eso. Y cuando una persona ha muerto, al panteón va, repito, el cuerpo físico, etérico y la expersonalidad. Como quiera que hay personas muy negativas, muy fuertes, que en su vida se expresan egos muy fuertes y esas personas son felices con esas expresiones de egos. Son felices. Cuando no se expresan los egos, no son felices. Disfrutan el hecho de la expresión de los efectos. Un momentito. Y la personalidad que se va a expresar entonces en el panteón, muchas de las veces entonces es llamado fantasmas. Vi un fantasma en el panteón, vi un fantasma que cruzaba, vi un fantasma aquí, vi el fantasma de mi abuela que ya murió hace 3 años y aquí apareció. Vi al fantasma de mi abuelo que hace 7 días falleció y aquí lo vi sentado. Pues no es otra cosa más que la personalidad.
Pocas veces es la esencia, pocas veces es el alma o conciencia que se expresa. De la manera como se exprese, dependiendo de eso, entonces podemos determinar fácilmente con nosotros si es la personalidad o es el alma. ¿Sí? ¿Pregunta? El cuerpo etérico lo entierra junto con el cuerpo físico. Sí, está adherido. Está adherido. Se puede desprender, pero normalmente está unido. Pero ya no hay ninguna expresión del cuerpo astral, ni el mental, ni el causal. Por eso es que entonces el cuerpo físico está muerto, inerte. Y el cuerpo etérico es la vitalidad en sí. Esa vitalidad se va desintegrando, el cuerpo etérico se va perdiendo, se va desintegrando, esfumando, pierde fuerza y se esfuma. A la par de la desintegración del cuerpo físico. Y lo que perdura ahí en el panteón, después de que ya la persona murió hace 7 años, puede que la personalidad de la persona del fallecido todavía ande ahí, esa personalidad, ese fantasma que anda por ahí, puede incluso entrar y salir de su tumba y convivir con las personalidades de otros. Fantasmas conviviendo, o más aún, habla el maestro, eso no me ha tocado verlo, pero el maestro hablaba de la personalidad de un fallecido que según la expresión, la fuerza de expresión de sus efectos psicológicos, la fuerza de la personalidad era bastante. Entonces, la persona, el muerto, tuvo otro cuerpo físico, creó otra personalidad, y como fueron creadas y desarrolladas con la expresión de los mismos defectos psicológicos, los mismos, entonces por afinidad energética, por afinidad psicológica, se encuentran. Cuando ya esa persona vuelve a morir, es decir, murió y tomó otro cuerpo físico y volvió a morir, pero tenía tanta fuerza de expresión, sus egos eran tan fuertes. Porque hay personas crueles, malas. Y su personalidad entonces llega a perdurar en el panteón. Tanto tiempo como 80 años o 100 años, y resulta que si la persona por karma iba a vivir 47 años nada más, pues muere, pero su personalidad creada tuvo bastante fuerza. Entonces esas dos personalidades terminan conviviendo en el panteón. Dos existencias diferentes. Dos existencias diferentes, exacto. Y las personalidades están todavía ahí. Hay una afinidad. Sin conciencia, no saben qué son. Obviamente, no sabe nada. A medida que entonces esa fuerza de esa personalidad se va perdiendo, se va igualmente desintegrando. Es un fantasma entonces que va perdiendo forma, va perdiendo fuerza de expresión, después ya no tiene fuerza para expresarse, se desintegra y ya, se esfuma, porque es energía, pero esa energía queda impregnada en ese lugar. Y el alma no sabe que tiene una personalidad ahí vagando. No interesa. Está ya en la quinta dimensión, en su proceso, y la personalidad acá vagando como el pica. ¿Sí? Sin conciencia. Sí. ¿Y hasta cuándo desaparece? ¿Cuál? La personalidad. ¿O qué se puede hacer para que se desvanezca esa personalidad? Lo que se puede hacer es vivir conscientemente cada día, aquí, y no darle fuerza al ego. Entonces no se le dará fuerza a la personalidad. No tendrá fuerza esa personalidad. Y podrá, sí, en algún momento, hasta ser útil. ¿En qué podría sernos útil a nosotros ahora? En la expresión, a que sirva de vehículo, sirva de caballito para la expresión de defectos, y poder esos defectos psicológicos verlos, auto-observarlos, para entrar en un proceso de conocimiento de sí mismo y a través de la reflexión, comprensión, oración, meditación y eliminación
Entonces ahí puede servir la personalidad para eso, únicamente para que se exprese. Pero al momento de vivir nosotros cada vez más conscientes, cada día, entonces no va teniendo fuerza de tanto los efectos como la personalidad. Pero por sí solas, cuando ya la persona muere, esa personalidad del panteón va perdiendo fuerza por sí sola. Con cada día, cada año, porque duran años. Ahora bien, cuando el alma se ha separado, entonces ya el cuerpo físico ya tuvo su destino, el cuerpo etérico, su destino, el panteón, la personalidad, queda la esencia y queda el alma. El alma o conciencia, perdón, y los defectos psicológicos. Ok, alma y defectos, conciencia de defectos. Así. Eso es lo que queda. Ahora a esa alma se le va a dar un cuerpo físico nuevo. Pero antes tiene que haber aspectos diferentes en relación a 3 juicios que vive el alma de toda persona. ¿Y el espíritu dónde está? El espíritu es el Padre interno, es el ser. Él está allá todavía en su región esperando a que una persona, a que el hijo despierte la conciencia, elimina los efectos psicológicos. El Padre interno está allá esperando a que se dé todo ese proceso. Esta rueda de nacimientos y muertes, nacimientos y muertes, nacimientos y muertes, que parece interminable, es la rueda del samsara. Esa es llamada, nombrada la rueda del samsara. En una forma alegórica está la rueda de la fortuna en los juegos infantiles. Esa rueda de la fortuna que sube y baja, sube y baja. Así está el alma, sube y baja, sube y baja. Después vamos a hablar un poco más de eso. Van a comprenderlo mejor, porque ya algunos siguientes temas ya están muy en relación a este. Es decir, se le va dando más datos que hay más comprensión de eso. Y en otra conferencia, más datos que hay más comprensión de esto. Y entonces vamos comprendiendo más todo acerca del ego, el alma, la conciencia, la esencia. Y el ego y los defectos psicológicos. Y la forma de expresión. Ahora, cuando una persona fallece, normalmente, y muchos lo han dicho, que han experimentado algo y quedan vivos, no fallecen, pero están en ese proceso. Es una retrospección instantánea, en un instante, ¡pum! Un chispazo, un accidente. No sé si a ti te ha pasado en las caídas de moto, ¿no? Un chispazo, una recordación de todos los eventos, rápido, instantáneamente, es un instante, ¡pum!, recordamos todo. Y recordamos aspectos y nos sentimos de cuando éramos niños. Todo en un instante. Así, en una fracción de segundo, ¡pum!, algo pasó. Y llega esa experiencia. Ahora, una persona cuando sí ya fallece en sí, se puede expresar una vivencia retrospectiva lenta. Una retrospección, es decir, ir viviendo nuestra vida ahora hacia atrás, pero ya es una persona que ya ha fallecido. Lo que sucede es que en la vida misma es el desenvolvimiento de un carrete, de una película. Y la muerte es un retroceso, es volver a enrollar el carrete y nos lo guardamos y nos lo llevamos a las dimensiones superiores, la quinta dimensión. Y cuando vuelva el alma a tener un cuerpo físico, que se vuelva a nacer, se vuelva a vivir, entonces ese mismo carrete lo vamos a volver a vivir. Pero es el carrete de nuestra vida.
Entonces, si en una vida fuimos muy malos, y vivimos la vida inconscientemente, en una vida siguiente vamos a ser igual. Así hasta que el alma se canse y tienda entonces a buscar, ahora sí, ya una expresión de uno mismo. Es cuando el alma dice, entonces, pues ya me cansé, quiero algo diferente. Quiero algo que me dé una razón de vivir, porque esto ya no me gusta, no sirve, me cansa, me fastidia. Lo que se apega a la vida, a las experiencias, lo que se apega a la vida en sí es el ego. Cuando no se expresa el ego, ahí, el alma, la conciencia, eso no sirve para nada. Es una vida, vaya, muerta. ¿Qué cosas, no? Tan raras. No hay nada importante, nada trascendente, nada atractivo. Todo es rutinario, monótono, cansón, cansa, fastidia al alma. Entonces, porque no tiene nada, la vida misma por sí sola no tiene nada, si no se le ve un sentido trascendente, si no se ve la forma de vida, la forma de vivir en una manera consciente. Buscar algo en nuestra alma, una serie de vivencias, de experiencias, de conocimientos, que nos den una razón de vivir, más allá de una vida simple, común, de nacimientos y muertes, más allá de eso. Y para eso utilizar la vida misma entonces para empezar a trabajar, a autodescubrirse y trabajar conscientemente, darle un sentido trascendental a la vida. Ahí, discúlpenme ustedes, pero entonces cuando ya una persona busca la trascendencia de su alma, con fuerza, con inteligencia, y que ya tiene una prioridad su alma, muchas veces, entonces ya cada vez empieza menos a importar todos, hasta la familia. Los hijos que tanto se la aman dejan de ser lo primero es el alma y el Padre interno. ¿Qué dice el primer mandamiento de la ley divina? En todas las religiones es igual. ¿Qué dice? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Amarás a Dios sobre todas las Y al cosas. prójimo como a ti mismo. ¿Ok? En consecuencia, porque si se ama a Dios sobre todas las cosas, no está diciendo primero la mamá y el papá y luego allá Dios, luego tu Padre interno. Primero tu perro porque está muy bonito, la mascota, lo quieres mucho. Primero el gato porque te lo regaló fulano, que lo quieres mucho, lo adoras. Primero él y luego Dios. No. Entonces, cuando el alma empieza a vivir conscientemente y que estamos nosotros entonces día a día buscando el autoconocimiento, entonces empieza una experimentación diferente. Entonces ya no se enfoca uno tanto en la vida, se enfoca uno más en sus padres internos. El alma empieza a fijarse, a buscar a sus padres internos, no la vida, y la vida se utiliza para acercarse a ellos. Así, la vida se utiliza para acercarse a ellos. Entonces, los mismos mandamientos lo dicen. Entonces no hay de que los padres físicos se sientan, no hay de que los hermanos se sientan, no hay de que los hijos se sientan. Porque independientemente de la familia, nosotros estamos en una familia ahora, pero antes esa familia no fue nuestra familia. Y si lo fue, no fueron todos. Y en una vida siguiente no serán la misma familia. Posiblemente estemos en otra familia.
Entonces, ¿cuál es la trascendencia, la grandeza, la importancia absoluta, total de la familia? Entonces, un mandamiento dice, el primer mandamiento, no me pueden decir que no. No me pueden decir que no. Nadie, ni allá, ni aquí, nadie de ustedes. El primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas. Es lo primero. No dice primero a tu papá y a tu mamá y luego allá a tus padres internos, luego a Dios. No es así. Si les gusta, bien, y si no, no importa. Es la misma. Así. Porque las cosas son como son. Hechos son hechos. Ahora, es importante entonces que nosotros sepamos ver la vida en una forma real, objetiva, consciente. Cada uno de nosotros, independientemente de parentescos o no, cada uno es un alma con sus padres internos. Sus padres no son los mismos que los míos. Cada uno tiene sus padres internos. Y cada uno es la expresión de un Dios único, total, absoluto. Pero eso no son otras cosas que vamos a ver ese aspecto cuando hablemos del árbol sefirótico en fase B, pero falta todavía. Faltan unas 10 conferencias y ya veremos ese tema. Más o menos. Es algo muy profundo. La iglesia habla de un velo, que nos fue puesto un velo. ¿Han oído hablar de eso? La iglesia católica habla de un velo que nos fue. La pregunta más específica. Los misterios por los que se reza son estas cosas, ¿no? Que la gente normalmente no sabe, ni atención de dónde. Los misterios que se rezan. Los misterios que se rezan cuando una persona fallece. Sí. Bueno, si lo rezaran de forma consciente, podría ser bien. Si lo rezaran, pero mientras más rápido, mejor. Mientras más inconscientes los digan, mejor. Y todavía, a mí me ha sorprendido que una persona que reza en un velorio, Ayuda. pues sí ayuda un poco, ¿ok? Por la intención y por lo que se habla y por la importancia de la palabra. Sí, pero ¿qué tanta fuerza lleva lo que es dicho si no lleva conciencia? Todavía ni termina la persona de decir, y cuando las personas ya le ganan todos, la multitud le gana. Pero es por eso están haciendo ruega por él o por ella. Pero todavía ni termina de hablar. Le estás pidiendo a Diosito que ruegue por él, pues, o por ella. Bueno, no sé, pues sí, es que. Y respecto a los egos, hasta el Papa tiene egos. Todos tenemos egos. O sea, el Papa que trabaje, pues psicológicamente, que se autoobserve. Son normales los egos en ser humanos, son débiles. Bien. Entonces, se tienen varios destinos, les guste o no, son las cosas así. Así. Se estén de acuerdo o no, se quejen o no, lo acepten o no, la creación está hecha así. Se ajustan o se ajustan. Consciente o inconscientemente, pero van a vivir esto. Así. Les guste o no, estén de acuerdo o no, lo quieran o no, lo comprendan o no, lo viven y lo viven. Porque eso es así. Entonces, después de que la persona ha vivido esa retrospección en forma instantánea, en el momento de morir, ciertamente cuando ya muere, cuando ya sí se desconectan los cuerpos internos, porque esa primera retrospección podría ser que no se termine de desconectar. Entonces la persona tiene esa retrospección, pero sigue viviendo. Ha sucedido.
con situaciones diferentes, circunstancias diferentes. Yo he vivido ese primer punto, yo lo he vivido. De una retrospección instantánea y la muerte no se da, simplemente se vive eso. Pero vamos a decir entonces, cuando la persona ya sí fallece, se empieza a vivir el mismo carrete entonces que decía que vivimos, esa película se recoge y se guarda. Entonces la persona la empieza a vivir lentamente al cabo de 3 días. O podría variar. Antes se le velaban a las personas 3 días. ¿Cierto o no? Se le velaban 3 días. Yo sí lo recuerdo así. Se le velaban 3 días. Autopsia. No, antes no lo hacían. Antes no. Se muere y 2 días está en la funeraria. Sí, porque pues comerse. Mi papá me dio la agua y para 3 días estaba en la funeraria. Es comercio, es dinero para todos aquellos que se dedican a los servicios funerales. Matan a la persona. Si todavía tienen algún principio vital conectado, ahí la terminan de matar. La matan así. Y en su inconsciencia no perciben que una persona todavía tiene vida. Como cataléptico. Algo así. Como catalepsia. Entonces, se genera una retrospección, una vivencia de la vida misma que hemos llevado, pero en una forma entonces ya más lenta. ¿Ok? No es instantánea, no es algo que puede ser y que ya es definitiva la muerte, porque la retrospección instantánea se puede dar en un chispazo y quedar la persona viva aún. En ese caso, ahora es, si ya ha fallecido, se da esa retrospección lenta, empieza la persona a vivir en 3 días aspectos de su vida. Entonces se le puede ver al alma del fallecido, si el alma todavía en ciertos lugares en los que antes estaba, en el lugar que antes comía, en los lugares que una persona visitaba, se le puede ver, se le puede percibir ahí todavía. Cuando ya pasa ese proceso, entonces sí, el alma es juzgada. Ya un juicio posterior es ante los señores de la ley del karma. Quiera el alma o no, se va al tribunal del karma. Se va. Y entonces, no puede decir que no hizo la persona tal o cual cosa, porque ya vivió las mismas cosas en una retrospección instantánea y aparte ya las vivió en forma lenta. Entonces, eso le hace tener una conciencia relativa a la persona, al menos en ese instante, para poder reconocer lo que hizo y lo que no hizo. Entonces, todas sus cosas que hizo mal, todas las afectaciones energéticas, emocionales, mentales, físicas, sexuales, todas las alteraciones, y muchas de ellas aberraciones, no pueden decir que no lo hicieron. No le pueden decir a la ley divina, no, yo no me acuerdo. No, porque ya se le dieron dos retrospecciones en forma específica que puede recordar entonces toda su vida, todos los hechos y todas las personas que estuvieron en contacto con nosotros. Así, más las personas, amigos, familiares, relaciones sexuales, que dejan marcas en el cuerpo astral de la persona, y obviamente la conciencia va disminuyendo o creciendo según. Pero entonces todas esas experimentaciones son pesadas y todas las obras del alma de una persona en una vida son juzgadas en el tribunal del karma, que es un templo, es un tribunal, es un juzgado, así como si nosotros vamos aquí a un tribunal físico. Es lo mismo, solamente que aquí hay
gentes Corruptas. corruptas, negativas, podridas. Y allá no. Allá son seres conscientes, totalmente conscientes, que saben las cosas antes de que nosotros abramos la boca. Ese tipo de seres están allá. Entonces se le juzga al alma de tres maneras. Una, según sus obras. En esta vida se le dan unas pequeñas vacaciones o largas vacaciones. En los mundos superiores, el alma, la esencia, es desligada de los efectos psicológicos para darle una experimentación que resulta como unas vacaciones, algo paradisíaco, una vivencia especial al alma. Después del juicio. Después del juicio. Pues antes. No, después del juicio. No, ¿cómo se va a ir de vacaciones y luego lo juzgan? No, pero es que. Lo juzgan y si dicen, ok, bueno, sí, hiciste mucho, tal cosa, sí, tendrás unas vacaciones. Entonces, se les da unas vacaciones en los mundos superiores. Puede ser o en el mismo mundo astral, o en el mundo mental, o en el mundo causal. Lugares paradisíacos, y como están más lejos de la materialidad, hay menos leyes que rigen esos mundos, esas regiones. Entonces, se sufre menos. Y si son regiones paradisíacas, y sin ego, porque la esencia es mandada allá como unas vacaciones, y el ego ahí está esperando. Así es como está separada cuando el alma está en el cuerpo del bebé, y el ego todavía no se expresa, porque el bebé todavía tiene 1 año de edad, y no se expresa. El ego está afuera, está separado. En una forma similar, entonces el alma es separada de la conciencia del ego. Y se le dan esas vacaciones a la persona. Tanto igual que se le den vacaciones o no, esas vacaciones deben terminar. Terminan. Entonces es regresada del alma a un cuerpo físico nuevo, a seguir viviendo, a seguir trabajando, a seguir haciendo las cosas. A seguir pagando karma. A seguir pagando karma. Exacto. Ahora, aparte de esas vacaciones, puede ser un retorno inmediato, que no se le dan vacaciones, sino se le juzga, inmediatamente se le conecta a un alma nueva, a un cuerpo nuevo. Un alma a un cuerpo nuevo. En forma inmediata o mediata, después de un poco de días o meses, se le dan un cuerpo físico nuevo, mientras permanece esa alma en la quinta dimensión, en el mundo astral. El mundo astral, el mundo de los sueños, ese que nosotros visitamos cada noche. Pero el alma va con los cuerpos internos, astral, mental, causal, va allá y regresa. Va en la noche y regresa. Va y regresa. Entonces vivimos la vida de forma inconsciente y en la noche también estamos inconscientes. El alma va con el cuerpo astral y los cuerpos internos allá y regresa en la mañana cuando ya el cuerpo físico ha recuperado las energías que se expresan entonces a través del cuerpo etérico. ¿Ok? Porque durante la vida, durante el día, así como hay desechos orgánicos físicos, cada instante del día, también los hay en los cuerpos internos. Y en el cuerpo etérico, entonces, esos desechos empiezan a taponear los conductos por los cuales circula la energía, que se va a expresar y le va a dar una vitalidad al físico. Se taponean, entonces empieza el cuerpo físico a percibir esa falta de energía, porque ya está taponeada, ya no circula, ya no se adhiere en sí al cuerpo. Entonces una persona empieza a sentir sueño, empieza a bostezar, se empieza a activar el centro instintivo, empieza a bostezar, empieza a hacer cosas y ya tiene sueño. Y no importa la hora, porque nosotros no manejamos la cantidad de sueño, ni manejamos tampoco la hora, no la determinamos. Podemos tener el sueño a las 9 de la noche o a las 2 de la mañana, y más con el internet y los juegos y el Facebook, pues más. Allá la gente le da a las 2, 3 de la mañana, la 1 de la mañana con el Facebook.
¿De qué dependerá que reencarnes inmediatamente? ¿Por qué, o sea, por qué consideran que Vaginita debe de regresar? Pues signos de karmas o egos o destinos incluso, o cierta condición, características diferentes, voluntades de los padres internos. Y los muy malos, los desgraciados que son malos. Y también inmediatamente vienen, a veces que se les nota a los bebés, de esencia, que Sí. son malos desde la mirada, Sí, desde que salieron al se mundo. ve así. Entonces, pues sí, hay almas que entonces se les da unas vacaciones, hay otras almas que inmediatamente después de dejar un cuerpo físico, después de morir, retornan, pasan inmediatamente ese proceso y la ley divina termina, se les da un cuerpo físico nuevo, retornan, regresan al mundo físico, retornan contra su voluntad. No escogieron familia, no escogieron estatus económico, no escogieron el barrio en el que iban a nacer, no escogieron nada. La ley lo determina de acuerdo a karmas y dharmas que tengan. Ok, y el otro destino que puede tener entonces el alma, si no son vacaciones o no es un retorno, es la involución. El alma entonces es metida a los mundos inferiores, a las infradimensiones, a los mundos infiernos. Eso es, así como existen mundos superiores, dimensiones superiores de la naturaleza, así existen dimensiones inferiores. Nosotros estamos en el medio, depende de las obras que nosotros tengamos, vamos para abajo o vamos para arriba. Claro, para ir abajo es muy fácil. Es de dejarse llevar por el tren de la vida, la rutina, la ira, la cizaña, el orgullo, la flojera, la gula, la lujuria. Es muy fácil meterse allá a las infradimensiones. Subir, escalar hacia arriba cuesta, porque eso es más hacia arriba, hacia Dios. Eso cuesta, quieran o no, les guste o no, eso es así. Cuesta trabajo, cuesta esfuerzo, cuesta sacrificio, cuesta despertar la conciencia. E irse a los infiernos es muy fácil. Solamente se le da rienda suelta al ego, rienda suelta al orgullo, a la maldad, a la lujuria, a los placeres de la vida, y el alma cae porque está envuelta en los efectos psicológicos. Y entonces se le da fuerza a eso y se deja ir la persona. Es fácil entonces que la persona se llene de enfermedades, que se llene de entidades, que se llene de demonios. A mí me toca sacar muchas entidades, cada rato, todos los días, casi cada día saco entidades. Algunas entidades medias payasas y unas sí medio fuertecitas. Porque es muy fácil. Es muy fácil. Y lo lastimoso, lástima de que la gente quiere curarse, es para seguir viviendo inconscientes. No quieren curarse para seguir haciendo algo, porque ni siquiera lo han empezado. Yo a algunas personas les he preguntado, ¿y para qué quiere vivir? ¿Para qué quiere la salud? ¿Qué va a hacer cuando están muy enfermas? Y le digo, ok, se puede arreglar, esto se puede curar. Y son muchas cosas que parece imposible que la gente se cure. Y yo les digo, después de analizar las cosas, les digo, sí se va a curar, sí se puede curar. Pero ¿qué va a hacer después de curarse? Eso es cuando yo ya veo las cosas muy graves, en un sentido de que la persona no tiene conciencia de lo que está sucediendo, porque no la tienen. Y buscan instintivamente, egoicamente, inconscientemente buscan curarse. Y yo les pregunto, ¿para qué quieren curarse? ¿Para qué quieren la salud? ¿Qué va a hacer después de estar sana? ¿Qué va a hacer después de estar sana? ¿Para qué? Y me dicen lo que tienen en su vida. Pues es que para poder convivir mejor con mi familia. Digo yo, ¿qué? Pero está mejorando. Como que eso me desinfla. Porque no hay ninguna respuesta consciente, ninguna respuesta trascendente
superior o algo que me motive. No, encuentro puras burradas, puras tonteras. Eso es lo que encuentro. Y no entendieron. Bueno, No sé qué. el amor inmenso ese que tenemos los humanos por otras personas, cómo se toma allá, que con amor das todo de tu vida, lo das. O sea, le darán las vacaciones que se merecen. Ya sé, le darán las vacaciones que se merecen. Ya sé. Tenemos egos y todo, pero tenemos mucho amor también. ¿Cómo lo toman? Pues ya le dicen Nubis allá cuando lo vea. Cuando lo vea, o algún juez ahí de los 42 jueces de Nubis, pues a quien la atienda, le dice las cosas. ¿Ok? Eso yo quise mucho. No, es que el amor ya a veces no varía. Viene súper dormida sin elevador. Vamos a hablar entonces un poco de los símbolos de la muerte, que la gente ahora tonta, perdóname si aquí hay alguno o allá hay otra persona, y discúlpame, yo no tengo nada contra nadie, pero eso de que adoren a la Santa Muerte son tonteras, eso no existe. Sí, el respeto para todos ellos, pero una cosa es de tener la conciencia suficiente para pedirle a Dios algo, para pedirle a ángeles algo, y otra cosa es adorar a la Santa Muerte. Ya les dije, la muerte es un ser consciente, sí, pero que utiliza un disfraz para cumplir una función, así como el policía está de civil y llegado un momento, pues se viste de policía y se va al trabajo. Así los ángeles de la muerte están vestidos así. No, los ángeles de la muerte no están vestidos de muerte siempre, permanentemente, no viven así. Ellos se quitan sus cosas, sus utensilios, su disfraz, y luego ya andan allá haciendo otras cosas. Y son los, no es el. No, Entonces, son los. El ángel y ese tiene a todos. Entonces, los ángeles de la muerte son seres conscientes, son seres angelicales, son seres de una conciencia superior. Pero no debe ser adorar a la Santa Muerte. No y no. No debe ser. Sí se puede tener un respeto como conciencia por la función que hacen, pero no es para adorar a la muerte. Como la Santa Muerte, esas cosas se la inventaron algunos humanos, se la inventaron egos de la gente. No existe la Santa Muerte. La muerte es una, y son santos y conscientes hasta un punto por derecho propio, porque se lo han ganado, por eso son conscientes, por eso son santos, por eso son ángeles. Ángeles que llegado un momento dentro del servicio, de la jerarquía, de la absorción de la jerarquía divina, prestan un servicio, así como nosotros salimos de la secundaria o salimos de la preparatoria y tenemos que hacer un servicio social. Y los ángeles de la muerte es igual un servicio que prestan a la ley divina, y prestan ese servicio entonces en favor de la humanidad, en función de la humanidad. Por eso ellos obedecen órdenes de la ley divina. Es como si nosotros hiciéramos entonces un servicio social al momento de salir de la secundaria o la preparatoria. Es igual, un servicio social. ¿Qué va de eso a adorar a la Santa Muerte? Adoren a Dios, adoren a su Madre Divina, adoren a su Padre Interno, sí. Porque el Padre Interno es Dios mismo. La Madre Divina es la expresión de Dios, la parte femenina de Dios. Es una forma de expresión nada más. Pero no la Santa Muerte. Con todo respeto yo lo digo para
para quien sea, para todos, miles, millones de personas, que creerán. Es hora que cambien el disco, cambien el chip. Si alguna persona cree en la Santa Muerte, cambien la concepción, cambien el chip, cambien el disco. Es momento. En la vida siempre hay momentos para cambiar. Es importante cambiar. Si nosotros estamos adheridos a una manera misma siempre de pensar y de emocionarnos y de vivir, estamos mal, estamos rígidos, no estamos dando opción a una comprensión y a una aceptación de cosas nuevas y a un cambio y a una trascendencia y a un crecimiento del alma. No estamos dando opción a eso porque estamos rígidos, peores que piedras, adheridos a una manera de pensar y de ser. Rígidos. Eso ahí es imposible entonces que el alma trascienda. Cosa absolutamente seguro, 100%, 100.01% seguro. A esa alma le espera nada más la muerte segunda o los mundos infiernos. No hay más. Que a base de sufrimiento se desintegren esos defectos psicológicos y liberen la esencia. Y se dé entonces un resurgimiento de la esencia. Pero a personas que piensan así, que viven así, únicamente les espera eso. Ahora, dentro de los símbolos de la muerte, está en sí la guadaña o la hoz, o esa navaja. Tienen un palo de la muerte, ¿no? Y una navaja aquí, como triangular, pero largo. Eso representa una herramienta con la que los señores de la muerte, fíjense como dije, los señores de la muerte, no dije en sí la muerte, uy, el diablo, no, dije los señores de la muerte, los señores conscientes que prestan un servicio a la ley divina, a la ley del karma, desconectando las esencias o almas de los cuerpos internos y el cuerpo físico. Entonces, esa voz representa esa herramienta con la que hacen ese corte, porque ese hilo energético es muy fuerte eléctricamente. Es de una electricidad intensísima, que no lo corta cualquier persona. Es algo muy fuerte, muy definido. La calavera igualmente puede estar haciendo alusión al hecho de que nosotros nos identificamos con el cuerpo físico. Petra que cree que es Petra. Pedro cree que es Pedro. Alma cree que es Alma. Lourdes cree que es Lourdes. Se adhiere mental y emocionalmente al cuerpo físico, pero tiene toda una trascendencia, una separación de cosas. Alma o conciencia, egos, cuerpo causal, mental, astral, etérico, físico, no es entonces Lourdes, nada más Lourdes y ya. Esa calavera está representando entonces, hace alusión a no identificarnos así con el cuerpo físico, porque el cuerpo físico va a morir, se va a desintegrar. La túnica negra hace alusión a la muerte psicológica, la muerte del ego, lo que le va a cambiar, lo que le va a permitir, al alma cambiar, a la conciencia expresarse. La muerte psicológica es en sí la túnica negra. Igual hay un cuadro, la Gioconda o Mona Lisa, que está dibujada esa mujer con un vestido negro. Pues es lo mismo, es la madre divina del pintor haciendo alusión. Entonces ese vestido negro hace alusión a la muerte psicológica para poder conocer a la divina madre, porque quien quiera conocer a la divina madre
tendrá que morir psicológicamente, tendrá que cambiar sus defectos psicológicos, entonces morir. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a la gente le da flojera cambiar, le da flojera esforzarse, le da flojera la muerte psicológica. Quieren vivir como todos. Sale el sol y se pone el sol, sale el sol y se pone el sol, y como las gallinas a dormir. Y al día siguiente, con la luz del sol, ahí vamos arriba. Entonces, es una forma que no deja nada a nadie. No deja nada bueno. Lo único que deja es la pérdida de tiempo, la pérdida de una vida. Es todo lo que deja. Y obviamente esa vida inconscientemente vivida, lo que hace es fortalecer los defectos psicológicos y el decrecimiento o la pérdida de fuerza en sí, la pérdida de la expresión de la conciencia. No hay conciencia, no hay alma. No hay. Entonces, debemos de saber aprovechar una vida. El reloj de arena que se le pone, se representa ahí en un altar, eso es la muerte y todo esto. Ese reloj de arena simboliza el tiempo que nosotros tenemos de vida. Y no hay que perder el tiempo. Hay que trabajar día a día. No en trabajar para ganarnos el pan de cada día, no eso, no sudar y eso. Trabajar en un sentido interno, para despertar la conciencia, para el cambio psicológico. Para eso, a lo cual hace alusión la túnica, lo que se refleja entonces en el sentido de la vida, que es una urgencia por vivir en una forma diferente y despertar la conciencia, la muerte psicológica. No tenemos entonces mucho tiempo para eso. El tiempo de la vida se va muy rápido. Tenemos ahorita 15 años, luego tenemos 20, y ya tenemos 25, y ya la persona anda temiendo el día que va a cumplir 30, porque va a entrar a la fase de los 30. Y luego entra la fase de los 40 y peor. Y después de eso, dicen, no, pues ya, estoy viejo, estoy vieja, ya se me pasó la vida, ya no tengo oportunidad de nada. Entonces, el tiempo, lo que concebimos como tiempo, se va muy rápido. Y dentro de las responsabilidades, las obligaciones que nosotros tenemos cada día, es necesario entonces saber cumplir con eso, pero dejar eso y enfocarnos hacia adentro. Tratar de vivir conscientemente y tratar de darle un sentido trascendental a nuestra vida. Saber que está próximo el tiempo, el día en que el cuerpo físico ya no va a servir y ya no va a vivir. Nos van a desconectar. Saber que el día de nuestra muerte puede estar próximo y no sabemos cuándo. Nadie sabe el día que va a morir. Entonces es necesario que nosotros tengamos cierta urgencia emocional y psicológica, no estrés. Urgencia en el sentido de percibir nada más, un sentido del corto tiempo que nosotros podemos tener. Y para hacer las cosas trascendentes que nosotros tenemos que hacer para despertar la conciencia, el tiempo no alcanza. Es necesario entonces que tengamos mayor conciencia de lo que es nuestra vida y bueno, darle un avance a nuestra conciencia, a nuestra alma. Si no se puede despertar al 100%, pues si logramos un 10% de conciencia despierta, muy bueno. Un 15% muy bueno. Un 20% muy bueno. Ya en otra vida, entonces empezaremos a vivir con mucha mayor fuerza, mayor conciencia, con la cual podemos hacer grandes cosas, no como ahora en esta vida. Por lo menos no acumulamos. Sí, conciencia. Pues puede haber más fuerza, obviamente más voluntad, más un sentido espiritual, una fuerza espiritual, de buscar una trascendencia de nuestra vida y darle un sentido diferente a nuestra vida cuando nosotros nacemos con un nivel de conciencia mayor. Pero obviamente en algún momento tenemos que empezar. Repito, en algún momento tenemos que empezar. Como una persona en Guadalajara que me decía,
decía, para cuando yo esté así como usted, queriendo decir para cuando ella supiera lo que yo, para cuando ella hiciera lo que yo. Y le dije, puede que sí esté un poco lejos, pero dígame, señora, ¿cuándo va a empezar? Le pregunté. Se quedó callada. No me supo decir. Porque si en algún momento nosotros cambiamos y despertamos fuerte, en algún momento tuvimos que dar el primer paso. Tuvimos que subir el primer escalón de la escalera interminable. Que allá a lo lejos, si ni se alcanza a ver, ahí está el Padre, el ser, el Padre interno. Pero entonces nosotros en algún momento tenemos que empezar a subir esa escalera. El primer escalón, ¿cuándo lo vamos a subir? Si nos quedamos con pereza, con inercia y con desperdicio de la vida y no querer hacer nada y no querer sacrificarse y no querer cambiar, no querer hacer nada. Entonces pues ahí se nos van a empezar la oportunidad que nosotros tenemos cada vida, porque cada vida significa una oportunidad. Ok, el otro punto, aparte del reloj de arena, la lechuza, hace alusión a un sentido de autoobservación psicológica hacia adentro, verse hacia adentro, ver los efectos psicológicos y tener conciencia de eso que dijimos, del corto tiempo que podemos tener, observar los efectos psicológicos, observar la conciencia, observar las cosas internamente. La lechuza hace alusión a la observación hacia adentro y no perder el tiempo. Entonces, todas estas cosas existen, allí están. Pero es cuestión entonces de empezar a tomarlas en cuenta sin un sentido de pereza, sin un sentido de flojera, porque podemos considerar que el camino es muy largo. No, tenemos que empezar. Como nosotros vamos de viaje y vamos de noche, el carro va alusando, los faros van alusando nada más unos metros. Si vamos a Mazatlán, no aluce de aquí hasta Mazatlán para alusarnos el camino. Los faros van iluminando solamente un pedazo del que vamos a seguir. Así nosotros tenemos que seguir en la vida, no tenemos que ver todas las cosas allá a lo lejos y tener flojera o desidia, porque podemos considerar que entonces el camino está muy largo y que requiere muchas cosas y mucho esfuerzo y mucho sacrificio. No, es empezar. Es subir el primer escalón. Nosotros para subir una escalera no lo vemos toda, vemos el escalón donde vamos pisando. Si no lo vemos, pues ahí desabiliamos y caemos. Si vamos viajando, los faros van iluminando una parte de la carretera, nada más adelantito, adelantito, adelantito. Y a medida que vamos avanzando, se va iluminando. No se ilumina, como decía, el camino de aquí a 200 kilómetros o a 500 kilómetros. Se ilumina nada más 50 metros. Lo necesario para que lo vayamos descubriendo. Así es eso. Es cuestión de ir viendo entonces, y ya tenemos con eso una leve o media referencia de las cosas que suceden, pues con aspectos de la muerte en relación a la vida misma que tenemos y saber para qué la vamos a utilizar la vida. Si la vivimos así nada más y mañana se nos olvida todo, no pasa nada. Lo único que sucederá es que ordenamos una vida. Es todo. Y en la siguiente vida, pues el ego, ese que nos hizo pensar ahora que no se pueden hacer las cosas, ese que nos hizo sentir flojera, ese que nos hizo sentir dejadez, desidia, ese que nos hizo pensar y sentir, mañana inicio el trabajo sobre mí mismo. Ahora no, porque es sábado y voy a ir a una fiesta.
Y mañana tampoco, porque es domingo y hay que descansar. Entonces no voy a iniciar mi trabajo. El trabajo sobre mí mismo lo voy a iniciar el lunes. Pero el lunes, como el ego ya sabe y va a estar preparado, les va a mandar cosas, les va a mandar compromisos que retrasen. Igualmente, así se van día a día, semana a semana. Así se despegan de las cosas y entonces no encuentran un sentido real de la vida. Y las cosas suceden así. Día a día surgen compromisos nuevos. Día a día surgen cosas que nos van a interrumpir. Ahí no hay ninguna perseverancia, no hay voluntad, no hay consistencia, no hay conciencia de las cosas, de lo que tenemos que hacer, buscar. Simplemente nos dejamos, nos estamos dejando a la vida. Pero ¿qué pasa? Tenemos que comprender. Pero para cuando comprendemos una necesidad de trabajar internamente, para cuando la comprendemos, ya han pasado 20 años o 30 años. ¿Quién sabe cuántos nos quedan entonces? Tal vez nos queden 2 años de vida. Y si nos quedan 2 años de vida y morimos, no alcanzamos a hacer nada. Queríamos empezar, pero no empezamos. Por eso es necesario ser ahora y no empezar mañana, empezar ya ahorita. Quitarse esa flojera, esa pereza mental, física, esa pereza emocional y empezar a trabajar. Bueno, ¿preguntas? Sobre los enigmas de la muerte. ¿Todo está bien? Que eso vivimos, ¿no? Los seres de bajo astral que se adhieren a nosotros y que esos que andan allí. Ok. Sí. Que andan en el bajo astral y esos que hay con ellos. Sí, o sea, pues son fallecidos que molestan. Que... Son egos muy fuertes, demonios, que no se han desintegrado, están ahí. ¿Y cuál es la finalidad normal? Robar energía para sobrevivir. Lo que buscan es sí robar energía, quitar energía de la persona. Entonces, una persona así, una entidad, se expresa, se adhiere a una persona, obviamente de sus cuerpos internos, no se va a adherir en su cuerpo físico, se adhiere al cuerpo etérico, astral, mental o causal. Me ha tocado ver atender personas que tienen entidades en todos los cuerpos. Cada una se apropió de un cuerpo. Entonces, físicamente la persona experimenta un espantoso cansancio y dolor de huesos y de todo, muchas cosas. Pero son entidades pues que sí están en la parte inferior del astral, porque el mundo astral tiene una parte inferior que es llamada el bajo astral. Pero es curioso, los metafísicos, y más esos que salen en paranormal y todo eso, circo, no hablan del bajo mental. Y el mundo mental tiene una parte inferior mental. Y el cuerpo mental de nosotros tiene, tanto el cuerpo mental como el cuerpo astral, tienen una proyección, una radiación de energía que forman en el astral inferior y en el mental inferior, que viven y se expresan tanto en el bajo astral como en el bajo mental. Pero nadie habla del bajo mental. Así como todos hablan de una circulación sanguínea, pero nadie habla de una circulación eléctrica. Estamos curiosos, ¿no? Nadie habla de una circulación eléctrica. La diferencia entre una circulación sanguínea, que la sangre va y viene, va y viene y va y viene en el cuerpo, y la circulación eléctrica fluye, llega a un punto y se consume esa electricidad a través del movimiento, a través de las acciones físicas. Se consume, pero tiene que haber circulación.
tiene que haber fuerza. Igualmente las personas pues hablan del bajo astral, pero no hablan del bajo mental. Y en las dos partes, en el bajo astral y en el bajo mental, hay entidades, hay demonios, hay egos fuertes, muy fuertes. Y el ego nuestro, este adorado ego que tenemos, tiene su correspondiente fuerza y expresión tanto en el bajo mental, y desde allá nos hace llegar a nosotros pensamientos de los más fuertes, que están en relación a lo que se menciona en la Biblia como la bestia. Son los pensamientos más terribles, más cochinos, más criminales, de más odio, de más cizaña, más crueles. Esos pensamientos y esas emociones están en relación al bajo mental y al bajo astral de nosotros. Y quien se expresa a eso, en relación a esos mundos inferiores, son el ego nuestro. Ese ego que aprisiona la esencia, el alma, a la cual se le dieron los cuerpos para vivir, para expresarse. Etérico, astral, mental, causal. Y el alma está metida y la pobre conciencia está sufriendo por el aprisionamiento de los yoes, del ego. Eso está representado como la princesa que está encerrada en el calabozo allá en la torre. Esa es la esencia o alma que está encerrada, aprisionada en el calabozo del ego. Esas personalidades que andan en los panteones, que son las personalidades los que están... Hablamos fuerte. La gente eso que anda en los panteones, los fantasmas, Sí. afectan de alguna manera a las personas que van ahí al panteón. Pues si usted va al panteón, sí. Oh, bueno, sí que tiene que ir más veces. No vaya. Ok, Afecta. Sí, se afectan. Hay personas, he atendido personas que me dicen, estaba bien de todo, me sentía muy bien. Y fui al panteón a llevarle flores a mi mamá. Y cuando salí enfermo, salí mal. Entonces por eso vengo aquí. Y ya dolor de cabeza, cansancio, dolor de huesos, de las piernas, mala circulación, malas cosas. Y traen una entidad pegada o traen una larva pegada en el cerebro. O traen una densidad intensa en la sangre, o traen un montón de cosas en los cuerpos internos. En cualquiera de los 4 cuerpos, etérico, astral, mental y causal. Pero no te roban energía para vivir ellos. Sí. Dañan, se adhieren y absorben energía. Y contaminan, enmugran, sí. Tanto personalidades, y son la expresión muchas de las veces entonces de egos, esos efectos psicológicos. Y esas personalidades están unidas. Y obviamente su guarida, aparte de la mente del ser humano, es el panteón. Son los panteones, esos tan queridos por la gente. Si la gente supiera, si tuviera conciencia, no se pararía en el panteón. Si acaso nada más a dejar a su familiar y Dios te bendiga y yo te bendigo también, pero no se pararían allá. Si por algún motivo, entonces, forzosamente tienen que ir a un panteón, bueno, pues pónganse azufre de ese polvo amarillo que venden en las hierberías, ya las farmacias ya casi no lo venden. Ese polvo, póngaselo en los zapatos como si fuera talco y ya meterlo bien. Lo que pasa es que con el calor del pie, el azufre emite unos vapores, que esos vapores entonces van, vamos a decir, subiendo por el cuerpo etérico y es como una fuente que está ahí, en los cuerpos internos, y entonces eso impide ese azufre que se adhieran larvas, entonces así permanece más limpio los cuerpos internos y la persona más sana. Sí, es tan bueno porque dicen que cuando llega el diablo huele a azufre. Eso es como los ranchos, pero dicen un aroma a azufre y es que aquí hubo una aparición. Es un mito, nada más. ¿Por qué está abajo? ¿Por qué el azufre? Porque hay mucho azufre abajo. El sol es vida, pero el sol también te quema y te mata.
La sal es necesaria para el cuerpo, pero la sal te mata en exceso. Todo tiene una doble polaridad, positiva o negativa. El agua en su lugar es buena, fuera de su lugar es mala. ¿Qué diríamos de mucha agua que estuviera aquí, un charco? Sería mal, pero es necesaria tomarla para tener vida. Todo tiene una polaridad, una doble polaridad, y así como el azufre puede servir para eliminar larvas, así también esas cosas que dices. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Por ejemplo, si alguien, un fantasma, el alma de una persona, se queda aquí es por una razón, como si tuviera algo pendiente, algo que le faltó, e intenta completar. Pudiera ser así, pero puede estar en relación al ego que está queriendo hacer algo y no tiene tiempo de hacerlo porque llegó la hora de la muerte. Eso se puede expresar igual como la personalidad. ¿Sí? No, tengo la pregunta que señora. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Comprar unos 10 kilos de azúcar. Adiós. Mañana. ¿Ya no hay preguntas? Bien, entonces nos vemos el miércoles. ¿Ok? Bien, bien. Una pregunta para ella. Ellas quieren ver con su papá.